Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, antes de iniciar el programa, tengo que saludar a mis amigos. Hola Alfa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, terrícolas. Saludos a todos. Estoy bien, gracias. Contento de estar aquí saludando a la banda y de compartir unas que otras reflexiones interesantes. Excelente, muchas gracias. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien ustedes, espero que todo vaya bien. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de pensamientos retorcidos. Suena bastante interesante y sin más pormenores voy a dejar que empiece a desarrollar el tema Jorge. Adelante. Gracias, Dave. Ya ¿Por habíamos qué, estado Jorge? hablando, ¿Lo estás llamando retorcido? ya habíamos empezado a hablar otras semanas atrás como de la parte oscura del ser humano y ahí adelanté que había una parte que quería explorar. Tiene que ver con qué es lo que pasa con el ser humano cuando le das la capacidad de ser anónimo o de al menos sentirse anónimo. Ahí hay una historia bien famosa de el anillo de Gyges en Platón, de un tipo que se pone un anillo, ¿no? Y se hace invisible y entonces como es impune, empieza a cometer un chorro de crímenes y se acaba siendo el rey. Y se acuesta con la reina y mata al rey que existía antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco ese ejercicio, ¿no? O sea, los seres humanos, ajá, sí, Dave. No, de hecho tenemos un podcast de nosotros donde hablamos de esa historia precisamente. Entonces, si usted quiere Sí. profundizar más, por ahí búsquela en nuestros episodios. El Anillo de Poder se llama, creo. De los primeros, ¿no? Hace un buen. Sí, estuvo padre. Ok, Oigan, ¿cuándo cumplimos el año? en verano. Qué buena pregunta. Creo que sí. Finales de verano, A creo. finales de verano, O en sí. agosto, sí, por ahí. Pues sí, hay que hacer algo. La peda de la risa y el olvido. Pero bueno, ok, lo que les quería decir era esto, o sea, ya se habían hecho experimentos de qué pasa en el anonimato, o sea, creo que fue en la década de los 70 y si no fue en los 80 hicieron uno donde un científico metía un cuarto completamente oscuro a un número específico de hombres y mujeres. Y no les daba indicaciones, o sea, nada más de que estén ahí y si quieren relacionarse, relacionarse y hagan lo que quieran. Y se dio cuenta que pues la gente se empezaba a portar de formas más desinhibidas, ¿no? De repente empezaban a experimentar hasta besándose entre varios y cambiándose de parejas y cosas así. Pero pues eran experimentos muy limitados pues porque era poca gente, ¿no? Y porque en realidad, aunque te digan que no te están viendo, o sea, siempre puedes pensar que a lo mejor sí te están viendo y de hecho sí los están viendo con cámaras que detectaban cuestiones eh, en lugares oscuros. Ahorita nosotros ya tenemos una herramienta que vino a cambiar al mundo y esa herramienta es el Internet. Esa herramienta es las redes sociales, esa herramienta es todo lo que nos dio, digamos que estar interconectados con lo digital. Y en lo digital sí tenemos ese espacio en donde la gente se puede sentir anónima. Y desde ese anonimato, desde ese como velo de la identidad, pueden empezar a explorar, digamos que, deseos muy íntimos, ¿no? Y deseos que a lo mejor no le comparten muchas veces ni siquiera a sus parejas, o sea, deseos y pensamientos, ¿no? De todo, pero los que voy a explorar aquí hoy son más que nada sexuales. Y Y yo sé vienen, perdón, Jorge, yo sé que nos vamos a centrar en los deseos, pero también se juega mucho la participación. Se crean comunidades, al tú ser anónimo o participar de forma anónima, se crean comunidades en donde aportas que nunca hubieras aportado ciertas cosas, también a veces de valor, si hubieras tenido tu persona social involucrada ahí. Entonces, creo que muchas veces no juega a favor, pero hay ciertas circunstancias donde sí puede jugar a favor este tipo de relación y circunstancia. sí, que es diferente, por ejemplo, el anonimato que tienes en plataformas donde das opiniones, en foros, en Twitter, en Tumblr, en todo esto. Y ese es un fenómeno bien interesante. Pero acá, el estudio en el que se enfocaron más bien, una parte tenía que ver, por ejemplo, con las búsquedas que hacías en los grandes buscadores, por ejemplo, en Google, ¿no? O sea, Claro. ¿qué pregunta la gente en Google, ¿no? Cuando tiene dudas de alguna cosa sexual, o qué es lo que busca, ¿no?
Y hicieron ese estudio y esa separación unos ingenieros y encontraron cosas bien interesantes. Y encontraron cosas bien interesantes sobre todo que tienen que ver con diferencia entre los sexos, o sea, entre hombres y mujeres. Es algo que ya hemos explorado varias veces, o sea, como de estas diferencias entre hombres y mujeres, si son más culturales o si son más biológicas o qué rollo, porque hay muchas teorías al respecto. Y creo que esto da muchísima luz, o sea, da mucha luz, por ejemplo, darnos cuenta qué buscan los hombres en el porno, qué buscan las mujeres en el porno, qué tanto están interesadas las mujeres en el porno y qué tanto estamos interesados los hombres. Y si las mujeres no están tan interesadas en el porno, ¿en qué sí están interesadas, por ejemplo, para explorar su erotismo, ¿no? Ese tipo como de exploraciones. En Y la cosa 50 es, Shades of Grey. sí, exacto, y ahorita voy a llegar allá. De hecho, lo que se me hace más interesante de todo es la parte de las mujeres. Se me hace mucho más interesante que la parte de los hombres. Pero aún así voy a contar las dos. ¿Cómo le hicieron a este grupo como de científicos para sacar esa información? Pues resulta que no somos tan anónimos en Internet, no lo somos, o sea, ni siquiera cuando estábamos en Exploradores Anónimos somos tan anónimos. O sea, realmente sí, sí se puede saber, o sea, la gente que trabaja por esas compañías, sí puede saber, por ejemplo, qué usuario buscó qué, aunque crea que es anónimo. No va a salir el nombre ahí de Alfa y vamos a mostrar todas sus parafilias, eso no va a salir, pero sí podemos buscar el usuario número gigantesco y ver, Pues por por el IP, ejemplo, ¿no? El IP. cuáles, por ejemplo, es una forma de hacerlo, hay otras, pero sí. Y puedes ver, por ejemplo, cuáles fueron las búsquedas de ese usuario. Y entonces por búsquedas, digamos que empiezas a sacar muchas correlaciones y te das cuenta más o menos cuánta edad tiene y te das cuenta realmente si es hombre o mujer y te das cuenta de muchísimas cosas, o sea, nacionalidad, un montón de madres. Y entre esas después las vas comparando con las búsquedas que tienen que ver con cosas sexuales. Voy a empezar con los hombres. Hay muchas teorías, o sea, de por qué los hombres somos así, por qué los hombres cosificamos a las mujeres, por qué los hombres somos muy visuales. Hay teorías que ponen como lo más importante al poder y a la opinión de que el hombre está oprimiendo a la mujer y todo ese tipo de cosas. Por la que me voy a ir aquí es otra vez por la parte evolutiva más bien, porque además es la que sale a relucir en este estudio, o sea, en las cosas que encontraron. Y la psicología evolutiva dice que los hombres en específico, históricamente, por lo que teníamos que estar preocupados era por la fertilidad de la mujer, o sea, de manera inconsciente. Y lo que hace que nos demos cuenta que una mujer es fértil o no, son mayoritariamente cuestiones visuales, o sea, no nada más es eso, pero lo visual es muy importante. Y desde la psicología evolutiva siempre te decían que lo más importante en una atracción de un hombre hacia una mujer es que la mujer sea joven y la mujer sea físicamente bella, Y sana, porque eso, ¿no? ajá, y sana, porque eso, de hecho, la belleza te habla hasta cierto punto también de que está sana. O sea, por ejemplo, Claro, el tipo de piel que tiene, el color de piel que tiene, claro. que no esté tan flaca, que no esté tan llenita, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ah, entonces, políticamente correcto, mi amigo. Muy bien. no son políticamente correctos los estudios evolutivos, no lo son. Pero la cosa es darnos cuenta si tienen evidencia detrás o no, porque eso es lo que decían los psicólogos evolutivos y los evolucionistas. O sea, nos decían, los hombres se van a fijar mucho más en la juventud y se van a fijar mucho más, o sea, en el físico que las mujeres para buscar pareja. Y entonces, ¿qué fregados encontraron en esos estudios con los hombres? O sea, ¿qué es lo que los hombres buscan en Internet para satisfacer deseos sexuales? Bueno, de entrada, el porno sí es mayoritariamente consumido por los hombres, que creo que eso es lo que ya sabíamos. Pero lo más interesante es cuáles son las categorías de porno que más buscamos. Y en primerísimo lugar, el término más buscado, bueno, es más bien como un clúster de términos, o sea, como un compendio de términos que se refieren a lo mismo. No es traseros grandes, que sí existe, y no es boobies grandes, y no es todo eso es famoso, ¿no? O sea, pero lo más importante es juventud. Así tal cual, juventud. Entonces, términos que digan, por ejemplo, 18 años o que digan adolescente, teen, o que digan cosas que se refieran a que la chava esté joven, es por mucho el primer lugar, pero por mucho, o sea, se lleva de calle a todo lo demás.
Y ahí se ve, o sea, se ve eso de lo que habla la psicología evolutiva, o sea, de que los hombres realmente sí nos mueve mucho más esa parte, o sea, para la atracción física, la juventud. Y esto lo ve sobre todo, ¿qué pasa cuando un hombre tiene todo el poder, tiene todo el estatus y tiene todo el dinero? O sea, los hombres que pueden tener a muchas mujeres, ¿qué pasa? Pues que usualmente buscan mujeres más jóvenes que ellos, mucho más jóvenes que ellos y físicamente muy atractivas. O sea, el caso más famoso de ahorita es Leo DiCaprio. Pero a lo largo de la historia pueden revisar, por ejemplo, historias de déspotas o de dictadores famosos o de reyes en donde había como, donde tenían harems, sí, Alfa. Si lo vas a decir, interrúmpeme y dime, no, sí lo voy a tocar. Pero Leo DiCaprio ahorita es como famoso dentro del mainstream y de lo que se puede hablar, porque luego se sabe muy bien que había una red o que existe una red oscura ahí dentro de los ricos y los poderosos, no solo de Hollywood, sino de todo el mundo, que de tráfico y de trata de blancas y de, o sea, el mismísimo el Sí, caso de el que dicen que se suicidó. ¿Cómo se Epstein, llama? Epstein. Epstein. Ajá, que lo agarraron, él manejaba todo eso, lo meten a la cárcel. Él conoce a todos los que están involucrados, los hombres más poderosos que estaban involucrados, que eran sus clientes, a quienes les proveía Perdón, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, sí. Pues de personas jóvenes y misteriosamente un día lo descuidan y se suicidó como con 34 eh, puñalazos en la tráquea, ¿no? O sea, estoy exagerando, pero sí se cuelga de una manera muy sospechosa y se mata en la cárcel. O sea, eh, hablamos de lo de DiCaprio, pero hay una porquería oscura ahí de la que no hablamos en parte porque no sabemos. sí, Digo, te estoy claro, dando o la razón, sea, por supuesto. sí, o sea, sí, dije el tema de Leo DiCaprio porque es el que conocen, para poner un ejemplo, pero claro que si ya o sea, si nos metemos a estudiar bien el tema, pues vamos a encontrar cosas bien oscuras ahí con eso. Ahí sí me Y que el das punto es chance que nomás no de... podemos estudiar el tema porque a la gente que lo empieza a estudiar lo matan. Lo matan, sí. Ujú. Nada más rápidamente un apunte porque me parece muy interesante y a la gente que quiera saber un poquito más de este tema, hay un documental en Netflix donde te habla de todo esto y sí, curiosamente se supone que la gente poderosa, muchos políticos y muchos actores y actrices que obviamente que tienen mucho dinero, acudían a él precisamente porque querían esto. O sea, era una red de trata de blancas con niños y con jovencitas y con jovencitos. Entonces, sí, está muy oscuro y está muy feo. Lo pueden buscar en Netflix si les interesa. Que ojo, o sea, nada más para hacer la distinción. Se han hecho muchos estudios de lo que a los hombres les parece más atractivo y sí es juventud, pero es juventud ya cuando eres fértil, o sea, Por no manifestaciones niños. de rasgos reproductivos, ya, sí. Sí, sí, no niños y no niñas. O sea, Ujú. los hombres que están atraídos por eso ya son desviaciones de la norma de lo que a la mayoría de los hombres les parece atractivos. O sea, la mayoría de los hombres no se van a sentir sexualmente atraídos por una niña, no. O sea, O por un niño. evolutivamente no aplica. Y los estudios lo respaldan, ¿no? Pero pues claro que sí hay muchos hombres, o sea, sí hay un porcentaje de hombres, digamos que no son la mayoría, o sea, pero que sí son suficientes para hacer mucho daño, que pues sí tienen esto. Pero Si bueno, es acá no juventud es. en etapa reproductiva. Ajá, sí, exacto. De hecho, hicieron un estudio en 37 culturas diferentes, o sea, y culturas ultra diferentes, o sea, las religiones que quieran y diferentes sistemas económicos y bien diferentes. Y más o menos el rango de edad es de cuando las mujeres son más atractivas, es de 15 a 19. Es el rango de edad de la mayoría de esas culturas. Mientras menos, digamos que civilizada está, eh, es donde está como entre los 15 años a los 18, mientras más se sube un poquito más, pero aún así siguen siendo el promedio 16, 17, 18, 19 años. Eh, y como les digo, pues es lo que se ve acá, o sea, es lo que se ve en la industria del porno, es lo que se ve en lo que la gente busca en el porno, busca mucha juventud. Sí te vas a encontrar gente que busca cosas muy específicas, o sea, sí hay como gustos muy específicos, pues de todo un poco, pero eso es lo que predomina.
Y no nada más con los hombres quiero hablar de este tema, o sea, también me quiero pasar rápido a las mujeres, pero antes de lo otro que quiero decirle de los hombres, por ejemplo, es, ¿qué pasa con el tipo de cuerpo que nos gusta? Yo recuerdo que luego hubo ahí como mucha presión de grupos feministas por irse en contra de la imagen de las supermodelos, porque no era una imagen sana para las mujeres. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, no es una imagen sana para la mujer promedio, no lo es. No todas, pero algunas feministas sí decían que la causa de que las mujeres tuvieran esa presión de estar tan delgadas tenía que ver con nuestras preferencias como varones, pero realmente a los hombres en promedio no nos gustan tan flacas, o sea, los hombres no nos gustan así de esqueléticas como las supermodelos. De hecho, algo que le da mucho más al clavo del tipo de cuerpo que preferimos los hombres es como el cuerpo de la estrella porno común, no me refiero al superoperado, o sea, me refiero al común, o sea, y no están tan flacas en realidad como las supermodelos, ahí ves las preferencias distintas. Y digo preferencias porque ahí realmente ves lo que los hombres están buscando. Eh, y en ese estudio que hicieron no se encontraron, por ejemplo, se encontraron muy pocas páginas que estaban especializadas, por ejemplo, en mujeres muy delgadas. De hecho, había más páginas especializadas en mujeres llenitas que en mujeres muy delgadas, o sea, esqueléticas, pues. Entonces, o sea, es algo que al parecer a nosotros realmente como que no nos fijamos tanto en eso. De hecho, aparte de ese estudio, hay otros en donde les preguntaban a muchas mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu peso ideal? ¿Cuál es tu tipo de cuerpo ideal? Y la mayoría de las mujeres pone un tipo de cuerpo que tiene menos grasa corporal que la mujer promedio y que la mujer que se considera sana por la medicina. Y piensan que los hombres también queremos eso, porque luego les preguntan, ¿y cuál crees que es la grasa corporal promedio que le guste más a los hombres, la ideal? Y también eligen una muy baja. Y luego le preguntan a los hombres y los hombres elegimos que hay siempre el promedio. Realmente en lo que nos fijamos más es en lo que le En llaman los la relación. sentimientos, por supuesto, Bueno, yo sí, en tú, sus tú no sé, pero ideales, en su amor por Cristo. sí, sobre todo en eso último. En lo que nos fijamos más, al parecer, en tipos de cuerpo es en la relación que hay entre la cintura, waist to hip ratio le llaman, o sea, Simón, como cintura y cadera, ¿no? O sea, como que tengan esta forma. Eso sí es tipo como Shakira. eso sí es muy universal entre los hombres, o sea, eso sí lo han revisado en la cultura que quieras y en la cultura que quieras eso nos parece atractivo, pero porque ya hay estudios médicos que dicen que hay una relación entre eso y qué tan fértiles son las mujeres y hay una relación también entre eso y qué tan sanas tienden a ser. Es una cuestión muy interesante que tiene que ver con en dónde se almacena la grasa de la mujer sana y en dónde se almacena la grasa de la mujer que no es tan fértil. Eh, por ejemplo, que estén un poquito más llenitas o un poquito menos llenitas, eso sí cambia un poco con la época. Por ejemplo, ustedes pueden ver pinturas de Rembrandt y van a estar más llenitas y eso más tiene que ver con la abundancia de comida. En culturas donde Claro. la comida era muy abundante, las preferimos un poco más delgadas, como ahorita, que la comida es muy abundante, porque aquí ahorita lo delgado es más sano porque tenemos excesos de comida. Y en cambio, en momentos de la historia donde no había comida, las preferíamos un poco más llenitas porque eso quiere decir que comían bien y que estaban sanas. Entonces, realmente nos inclinamos como del promedio un poquito más o un poquito menos dependiendo de esa variación, ¿no? De qué tanta Dependiendo qué es comida lo que hay. indica salud en la época. Sí, ajá, exacto. Eh, ok, si quieren, me puedo regresar al rato a la parte de los hombres. Va, bueno, ya nada más esto. Los hombres luego sí nos obsesionamos con algunas partes del cuerpo y también nos obsesionamos con cosas. O sea, el fetichismo es muy común entre los hombres y no los tanto entre las mujeres. O sea, que tengamos, por ejemplo, hombres que se fijen que estén buscando, por ejemplo, porno, con mujeres que tengan tacones, ¿no? O porno con mujeres que estén vestidas con ropa de plástico o que se vistan como enfermeras o que no sé qué, o sea, con cosas muy puntuales. Eso es muy de nosotros. Y luego tú ves cómo es el porno, que la mayoría es para hombres otra vez, y la mayoría del porno es muy, se enfoca, ¿no? O sea, se enfoca en las partes que nos gustan.
y tienes la toma a las boobies, y tienes la toma a las partes íntimas, y tienes la A la toma a las piernas, genitalia. y luego de repente si estás ahí muy metido en el asunto y de repente te toman la cara del vato, es como pinche madre, ¿no? Te quitan el flow. Pero es así como que irte metiendo nada más, sí es no sé, o sea, es muy básico, es muy, eh, igual Muy y hasta, instintivo, muy sí, animal. muy animal, Sí, hasta exacto. predecible, ¿no? Ajá, y la parte, por ejemplo, pues, del orgasmo de ella y del orgasmo de él es muy importante, eh, pero realmente no tienen que tener una historia detrás elaborada, o sea, no tiene que haber sentimientos, tiene que haber mucho placer sexual, ¿no? Eso sí tiene que haber, y tiene que haber como que esta idea, como de esta fantasía de que puedes tener sexo casual con una chava guapísima de la nada, que te topaste en la calle o que llegó a tu casa a venderte algo, y de repente de la nada ya te desea con pasión y con locura, pero es un deseo sexual. O sea, así son la mayoría de esas historias. Y otra característica interesante que encontraron ahí es que, por ejemplo, toda esta, toda esta como, no sé cómo llamarlo, o sea, pero ahorita está de moda en el porno, por ejemplo, la cuestión de los penes grandes y penes gigantes. Y lo que se dieron cuenta estos vatos que están estudiando esto es que los que buscamos eso somos los hombres, no tanto las mujeres. O sea, los que tenemos como que esa fascinación con el pene grande somos nosotros. Y ahí sacan una relación, por ejemplo, que existe entre otros monos, otros peces, cuando se conocen machos, se conocen y se conocen con erecciones y van y se tientan entre ellos, ¿no? Es una forma como de ver quién es más dominante que quién, pero entre machos. Eh, y entonces eso acaba siendo mucho más importante en las historias eróticas para el hombre que en las historias eróticas para la mujer. O sea, para la mujer no importa tanto. Inclusive en el porno que es dedicado a mujeres, o sea, si hay mujeres que ven porno, pero esa parte no se les hace realmente tan buscada. Eh, Pero entonces es ah, una fijación por complejo, ¿o qué será? pues no lo sé por qué sea, o sea, pero es que en general, si se fijan, o sea, nosotros nos gusta, pues eso, o sea, la camionetota, el coche flashy, el no sé qué, que sí es para atraer mujeres, pero siento que también tiene que ver con que sí, es una cuestión mucho de competencia entre los hombres, o sea, como de Sí, sí, sí. comparación. Sí, sí, sí. Yo siento que va por ahí. Ujú. Ok, me quiero pasar a las mujeres y luego quieren decir algo los hombres, nos regresamos, pero es que neta la parte de las mujeres se me hizo mucho más interesante, porque las mujeres tienen una sexualidad muy diferente a la nuestra, súper diferente. De hecho, lo puedes ver hasta inclusive en el cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros procesamos emociones de muchas maneras, pero una de ellas es a través de la amígdala, de la mitad derecha de la amígdala y las mujeres de la mitad izquierda. Cuando vemos porno, a nosotros la amígdala se nos prende. A ellas no, es una cosa bien rara. O sea, el cerebro reacciona diferente. Pero la parte que se me hizo más interesante es que, acuérdense que desde la psicología evolutiva se dice que realmente para las mujeres no es tan importante que el chavo está guapísimo, ¿no? O sea, como para nosotros sí es importante eso, para ella la edad del hombre y la belleza del hombre sí ayuda, pero no es lo más importante. Lo más importante acaban siendo cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con el estatus. El estatus es muchísimo más importante que la belleza física del vato. Y esto se acaba viendo reflejado también en cosas que ellas buscan y en cosas que ellas quieren. Eh, y se acabaron dando cuenta en el estudio que realmente la mayoría de las mujeres que quieren explorar una parte erótica en el Internet con algo, o sea, con creaciones de algún tipo, no es tanto con porno, es más bien con novelas eróticas. Y novelas eróticas escritas por escritores profesionales, pero novelas eróticas escritas por fans en un montón de foros. Y entonces lo que hicieron, así como analizaron todas las búsquedas del porno de los hombres, empezaron analizando un montón de información de estas novelas. O sea, por ejemplo, estas historias eróticas que eran mayoritariamente de lectoras mujeres, ¿qué era lo que tenían en común, no? O sea, por ejemplo,
qué te contaban en sus historias, qué tipo de héroes tenían y de heroínas tenían las historias, cómo se desarrollaban, o sea, para ir encontrando temas en común. Y la neta es que está bien chido lo que encontraron. Por ejemplo, ¿cómo son los héroes? O sea, con el héroe me refiero al interés romántico de la heroína. ¿Cómo son y cuáles son los más comunes? Aquí están los más comunes, ahí les va. Doctor. En Estados Unidos también, vaquero. Jefe, Cowboy. príncipe, ranchero, caballero. O sea, caballero como caballero de la mesa Gentleman. redonda. No, Como no, 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 como Knight. caballero de Knight, los que Knight, pelean, Knight, 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 ajá. Knight. Cirujano, rey, guardaespaldas y sheriff. Y hay otros que todavía están más chidos que voy a decir al rato, pero estos son los que más se repiten. O sea, no hay trabajador de la Maestro, construcción, maestro, sí, no, taxista, no, enfermero. fisicoculturista, nada de eso. O sea, si se fijan, son puras profesiones con estatus, casi todas ellas con dinero, y además muchas de ellas muy masculinas. Pero es interesante Por... que no hay atletas. No, 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 lo que pasa es que están atléticos. Es que sí hay No, sí, atletas, pero sí hay atletas, pero boxeador, son los que más. futbolista, el bicho. O sea, es interesante que no estén. Ahorita les digo de otros que están bien chidos, pero bueno, ahí les va. A ver, doctor. Que El además en bicho. doctor, en doctor el más común es cirujano, ¿no? O sea, y los cirujanos tienen estatus, pero nada más tienen estatus, tienen otra característica que al rato les voy a contar que está muy chida. Son hábiles Eh, con las manos. reyes, ¿no? O sea, ¿quién va a tener más estatus que un rey? ¿No? El otro es príncipe, pues es el que va a ser. Inclusive ranchero, vaquero, pues ellos en su ámbito, pues tienen este estatus. Y no solo tienen estatus, sino que además son figuras muy masculinas usualmente. Sí, O sea, eso sí. aparte del varo, son masculinas y son es la masculinidad como típica, ¿no? O sea, no te imaginas al ranchero emocionalmente muy, complejo. Complejo. Exacto, o sea, es más como más macho. Eh, ok, Pero les yo creo que digo, ahí lo que les atrae es como la parte incivilizada del valor sexual, ¿no? sí, O sea, como que a eso voy a acá está llegar. la sofisticación y acá está como el brute. Ajá, a eso voy a llegar porque hay otros que también son comunes, como hombre lobo, vampiro, pirata. Ajá, esos güeyes. Claro, o sea, acuérdense, ya sé que está ahorita de moda Twilight, pero antes de Twilight inclusive entrevista con el vampiro, o sea, yo me acuerdo que las chavas se morían con, Claro, con, con esos güeyes, ¿no? Y ese es el punto, o sea, el punto es que en esas historias el común denominador del hombre es el monstruo, es la bestia que no es civilizada, es la bestia que es inclusive agresiva Pero hay que domar. y la heroína lo va a domar. Y ese claro. vato va a seguir siendo una bestia para el resto de la sociedad y va a seguir siendo agresivo para el resto de la sociedad, pero con ella no. Excepto para ella. Ujú. Con ella es como si agarraras un coco, ¿no? Por afuera bien duro y por adentro suavecito, pero nadie lo puede romper más que Un ella. coco. O sea, o sea, nadie, nadie lo puede romper más que ella. Y ves las historias, por ejemplo, ahí vienen, ponen un ejemplo de una de las primeras que se tienen de ese tipo, y el héroe era un pirata. Y es un pirata que secuestra la heroína, y no solo la secuestra, sino que inclusive hay inclusive un intento de violación del héroe a la heroína, o sea, como muy agresivo el güey, o sea, así de incivilizado. Es un pirata a final de cuentas, ¿no? Tienes, por ejemplo, obviamente el caso de La Bella y la Bestia, tienes el caso más cercano, o sea, pues por eso la morra que escribió Twilight se hizo riquísima, ¿no? O sea, porque tienes el personaje principal, o sea, al interés principal que es un vampiro y al otro vato que es el segundo interés secundario que es un hombre lobo. O sea, puso a los dos, ¿no? A las dos bestias. Y ahí tenías al Team Edward y Team Jacob y esas estupideces, Y pero es uno que es es más eso. sofisticado y uno Sí, es más salvajón. exacto. O sea, pero ahí les va, y aquí está algo bien chido. Eh, Históricamente los hombres sí pusimos mucho tiempo, por ejemplo, interés en la virginidad de las parejas si ya eran para largo plazo. Para corto plazo no, pero para largo plazo sí.
porque bueno, eso hablaba a lo mejor de que iba a ser más fiel y bla, 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 bla. Y era la única forma en la que los hombres podían saber si sus hijos eran de ellos y etcétera, ¿no? Con las mujeres es diferente. O sea, tú ves las historias de estos héroes en novelas femeninas, en novelas para mujeres, y el vato muchas veces es inclusive hasta mujeriego. Es mujeriego. Muy experimentado al menos, ¿no? Ajá, sexualmente súper experimentado. Donde es virgen, y aquí está la parte chingona, es virgen emocionalmente. Es virgen emocionalmente en cuanto a sus emociones, por ejemplo, de amor y enamoramiento. De eso, de su lado suave. Ese lado suave no se le ha enseñado a nadie, ¿no? A nadie. Es un lado que nada más lo tiene él. Que a lo mejor se le enseñó de niño a su mamá, pero luego lo ocultó para siempre, ¿no? Y entonces, ese lado nada más lo va a ver la heroína. Es la única persona que va a poder romper ese cascarón duro y sacar ese lado. Sí, sí, Alfa. Es La Bella y la Bestia Sí, es la y Bella y la Bestia. es La Bella y la Bestia y el primer, digamos, prerrelato de La Bella y la Bestia está en la epopeya de Gilgamesh y es Enkidu con esta mujer Ajá, con la que llega sí. y ella lo hace hombre. Y nada más quiero también hacer como un autocomercial, ya que Dave ya hizo uno. Tenemos un episodio en donde hablamos de eso, se llama Lo infinitamente injusta que es la amistad. La amistad. Ahí, checad eso. Bueno, entonces, fíjense, o sea, está muy cañón. Yo me acuerdo, Orgullo y Prejuicio inclusive, ¿no? En Orgullo y Prejuicio, o sea, Mr. Darcy, el vato tiene todo el dinero del mundo, eh, tiene todo el estatus del mundo, El pero encanto, la sofisticación. por fuera es muy seco Sí. y hasta parece mala persona. Y esa es la Es impresión. muy grosero, es terriblemente Ajá, grosero. exacto, que le da a los demás, es eso, es como la bestia, ¿no? Pero en el fondo tienes otro lado que nada más al final ella lo puede detectar, ¿no? Al principio no lo detecta, pero luego lo acaba detectando y lo acaba rompiendo y ahora sí ya lo tiene por completo, pero nada más ella. Eh, entonces, o sea, agarren la historia que quieran de ese tipo, o sea, 50 sombras de Grey también, o sea, es el vato supermillonario pero que tiene un chorro de pedos mentales ahí, parafilias sexuales, y que al final de la historia, o sea, ella logra conectar con ese lado emocional de él. Sí, Alfa. ¿Sí sabes cómo surge Sí, es un 50 Shades of Grey? fanfic, ajá, De, un fan lo de hizo. Twilight, Sí, justamente de Twilight. Nada más que ajá, como por derechos de autor ya no. O sea, en foros, para explicarle a nuestra audiencia, está la saga de las de Crepúsculo y estas, del vampiro adolescente con, bueno, el vampiro de 800 años con la que se quedó atorado en la adolescencia, con la chica adolescente y el hombre lobo. Toda esa historia son 3, 4 libros. No sé, 5, no sé. Y ya, es como un romance muy adolescente, unas fantasías muy desarrolladas ahí para adolescentes. Y pues ese muy famoso. Y luego en estos foros que habla Jorge, estos foros en esta comunidad en donde escriben sus historias, el fanfiction es agarrar un tema de algo que ya está, puede ser Star Wars, agarras a Luke y dices, no, pues Luke llega a este planeta y se encuentra esta sombra y creas toda una historia larguísima, pero obviamente tú no tienes los derechos, tú no inventaste el mundo, tú nada más estás desarrollando tu imaginación sobre un universo que ya está construido. Eso se llama fanfiction, ficción de los fans y son muy comunes en ciertos foros en donde se comparten esas cosas. Estaba y esta mujer escribe este fanfiction de Twilight, de esta historia del adolescente, erótica, 100% erótica, en donde el Edward es como un ser muy dominante, muy, no solo dominante, sino como que enfermote y que tiene unas fantasías sexuales bien, bien profundas y pues somete a la vela a todos esos. Y fue muy famoso, muy, muy, muy famoso, que una editorial le dijo, pues vamos a publicarlo, nada más le cambiamos los nombres y que salga. Y salió, y pensando en que si ya no tenía el universo del vampiro, ya no iba a pegar, pero no, porque como está diciendo Jorge, y pues ya voy a dejar que lo desarrolle, apela como a esta gran fantasía de la mujer, que es una narración, una historia en donde se van consiguiendo cosas, conquistando y se van desarrollando cosas muchísimo más elaboradas que una simple relación genital cavernícola inmediata, ¿no? y de hecho, por ejemplo, ahí en el libro viene un análisis de muchos fanfics
Y por ejemplo, hay un dato, o sea, por ejemplo, Harry Potter tiene muchos. Y Harry Potter tiene algunas eróticas. ¿Y saben cuál es una de las más comunes? Harry con Es, Hermione. no, Hermione con Malfoy. Ah, claro. Sí, Y buena pareja, buena pareja. Malfoy con una mogol. Sí, no, como que Sí, lo prohibido, como sobrepasar esa línea de lo que jamás se hubiera atrevido a pasar por un deseo, ¿no? Yo supongo que va por ahí. o sea, es que Malfoy con una mogul es poner a Hitler con una judía, ¿no? Sí, O sí. sea, y es eso, es otra vez agarrar al monstruo, porque Harry no es el monstruo. Voldemort sí, pero tendría que ser un Voldemort más joven, porque el Voldemort de ahorita ya está muy jodido físicamente, ¿no? Sí, es una Pero serpiente Malfoy prácticamente. se aplica. Y Malfoy tenía muchísimo pegue entre las fans de Harry Potter. Entonces, otra vez, o sea, es regresar a la figura del monstruo. Por ejemplo, Edward Cullen, ¿no? O sea, Edward Cullen no se puede enamorar de ninguna chava, porque les puede leer la mente a todas. Y entonces la heroína tiene que ser diferente. Y lo que tiene diferente la heroína es que Edward no le puede leer la mente a ella. Y entonces eso ya lo hizo diferente a ella. Y entonces ella sí él sí se puede enamorar profundamente o sea, profundamente de ella. Pero es eso, es algo emocional. O sea, es otra vez como esta parte de romper esa virginidad emocional, no tanto física. Eh, Ujú. y, y luego esto, Oye, y tenía esta parte del restraint que se suponía que ella tenía un olor muy peculiar en su sangre, que era como su marca de cocaína sí, específica para él. Entonces, para él era muy ajá. difícil estar con ella y no comérsela de manera literal. Entonces luchaba contra eso por el gran amor que sentía hacia ella. Ajá, o sea, es otra vez, es que sigue siendo un monstruo, es un monstruo refinado, pero sigue siendo un monstruo. Y ahí está el punto para mí más interesante, o sea, ¿por qué son monstruos? ¿Por qué Tengo les un llaman la compa que le dicen atención el las monstruo, bestias? pero no tiene ¿Por, tanto pegue. ¿Por qué le llaman tanta la atención las bestias? O sea, ¿por qué será tan atractivo eso? Y acá la cosa es, hay otros estudios de otro libro, The Evolution of Desire, la evolución del deseo, de David Buss, en donde hacen estudios de esto eh, y se dan cuenta, por ejemplo, que las mujeres que son muy atractivas, o sea, las mujeres que son altamente atractivas, esas que tienen a todos los hombres babeando, son, s- tienen una preferencia mucho más alta por los hombres muy masculinos. Y pueden ser masculinos en la cara y masculinos en la voz, por ejemplo. Y además, obviamente, también, pues por los hombres que destacan mucho, inclusive que son más agresivos. Y hay estudios que han visto cómo los hombres que son masculinos en promedio tienden a ser más infieles. Y acá la cosa sería, como diciendo, solo esta mujer hiperatractiva es la que tiene posibilidades de amarrar a ese hombre hipermasculino, casarse con él y mantenerlo fiel, ¿no? O sea, un poco como la fantasía. Pero también o sea, y eso es interesante, o sea, que las mujeres más atractivas busquen ese tipo de hombres. Ahorita está pasando mucho ahorita que las mujeres están empezando a ganar mucho más dinero, que están empezando a estudiar en promedio más años que los hombres, porque eso ya está pasando en Estados Unidos, eh, cada vez hay más mujeres más educadas y menos hombres educados. Y eso también está haciendo que haya mujeres que ganen más que la mayoría de los hombres. Y entonces batallan un montón a la hora de encontrar parejas, porque también se dieron cuenta que las mujeres, por ejemplo, que llegan muy alto, o sea, un CEO o un artista o lo que sea, ellas son todavía más estrictas en su preferencia de pareja y prefieren hombres que mínimo hayan logrado lo que ellos lograron. O sea, en lo educativo y sobre todo en lo económico y en el éxito profesional. Les cuesta mucho como empezar a salir con alguien de menos estatus, por ejemplo. Eh, entonces, a lo que voy con esto es, también están buscando a ese hombre hipermasculino, más agresivo, más aventado, más arriesgado. O sea, a ese hombre que se parece más a las bestias, tal cual. O sea, la bestia es el hombre bestia, es el hombre con más estatus
en una psique inconsciente femenina. Y quizás tenga sentido por lo siguiente. Acuérdense que nuestro cerebro no evolucionó en este mundo civilizado, con leyes, con policías y con orden y con todo eso. El mundo, nosotros venimos de un cerebro que es un cerebro prehistórico, que es un cerebro con condiciones muy diferentes a estas, en donde si eras la mujer más atractiva del lugar, tenías que tener quien te protegiera, porque si no iba a llegar cualquier vato dentro de tu grupo o fuera de tu grupo y te iba a hacer lo que quisieras a ti, y a lo mejor si tenías hijos hasta te los mataba con tal de llevarte, ¿no? Entonces te convenía tener al güey más cabrón a tu lado y que el güey más cabrón de todos estuviera además enamorado de ti, porque si ese güey más cabrón de todos te iba a proteger y la gente ya le iba a pensar dos veces antes de meterse contigo. Entonces, esas bestias que son bestias con el resto del mundo, pero que contigo son humanos y son sentimentales y son honestos y son todo lo demás, eh, es el tipo de hombre quizás con la que esas mujeres en la prehistoria se hubieran sentido mucho más seguras. Sí, Dave. No, me parece muy interesante lo que dices porque hace poco vi una historia en un video de una coreana y decía que una de las principales diferencias que le llamó mucho la atención y que se le hizo fantástico al principio al venir aquí a nuestro país fue que en Corea generalmente lo que hacen incluso en las primeras citas es ver si pueden empatar económicamente. O sea, es algo que hablan. A mí me pareció, o sea, obviamente no tenía idea de esto, pero que literal era, ok, ¿dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde trabajas? Y si veían que no eran similares, ahí mismo se daban la mano, terminaban de cenar y se acababa. O sea, no, jamás volvió a haber una llamada de teléfono ni nada. Eso se me hace súper interesante, que incluso también para casarse tenían que pasar por todo un estudio que hacían entre ellos para ver si eran compatibles económicamente. Y si no, no, ella decía que no es que fuera raro, era que era un caso uno en un millón, imposible. O sea, esta historia donde pues un hombre de clase media estuviera con una mujer de clase alta o una mujer de clase baja estuviera con un hombre de clase media, simplemente no pasaban. Entonces, pues se me hace muy interesante a partir de esto que dices, culturalmente que esto suceda en Corea, ¿no? Sí, de hecho ahí les va. Eh, Completamente relacionado con eso. Si hay historias, por ejemplo, donde te ponen como si el héroe fuera el hombre beta, no el alfa, ¿no? En donde el hombre fuera el que no tiene dinero y el hombre fuera como sensiblemente más sensible y todo eso. Pero en esas historias, ese hombre beta, tú las sigues y al final acaba sobresaliendo, o sea, se acaba siendo hombre alfa, aunque te digan que no es hombre alfa. Eh, entonces, eh, por ejemplo, los Yanomamo, que son un grupo en el Amazonas, y es un grupo bien interesante porque es un grupo que estuvo muy aislado durante mucho tiempo. Les hablé un poquito de esto en hace 3 episodios. Bueno, ahí una de las figuras, bueno, más bien, entre los hombres, una de las cosas que te da más estatus es ser buen cazador. Lo único que te da más estatus que es ser buen cazador es haber matado a alguien. Tienen un término para eso. Los Unokai son los hombres Yanomamo que mataron a alguien de otro grupo, o sea, de un grupo vecino. De repente se enfrentan entre ellos y se roban mujeres como los chimpancés y todo eso. Y a los que matan a otro, esos regresan a su grupo con mucho más estatus frente a las Como héroes. mujeres. Y las mujeres los prefieren a ellos. Y esa es una cultura en donde los hombres se pueden casar varias veces y los hombres que han matado son los hombres que tienen más mujeres. Eh, y hicieron todo un estudio de eso, o sea, de las mujeres, qué pensaban, ¿no? O sea, quiénes eran atractivos para ellas. Y esos eran los más atractivos para ellas, o sea, el vato que puede matar. Entonces, lo acabas viendo como evidenciado de muchas maneras, o sea, así como tú lo dices, Dave, o sea, como en muchas culturas donde lo económico tiene que ser muy obvio para que el hombre se pueda quedar con esa mujer y si no empata no te puedes quedar con esa mujer. Y en otras en donde tal cual es la fuerza física y es la capacidad que tienes, por ejemplo, de ser un buen guerrero, ¿no? Entonces, siento que mientras menos avanzada la civilización, tiene más sentido, por ejemplo, la parte de la brutalidad física. Mientras más avanzada la civilización, pues ya no tienes que matar a nadie, pero tu parte económica acaba siendo lo más importante, o sea, la parte que está hablando como de ti. Esto también explicaría el fenómeno, pues, de cómo
eh, las más, los hombres más monstruosos de nuestra historia, pues sí suelen tener pegue, ¿no? Ya les había dicho alguna vez, por ejemplo, que Hitler tenía muchísimo pegue entre las alemanas, pero inclusive me acuerdo que una vez, Dave, tú me preguntaste en un podcast que tuvimos de asesinos seriales, de por qué demonios luego muchas mujeres se sienten atraídas por asesinos seriales. Recuerdo que hubo inclusive un caso de Ed Kemper, creo que es, eh, que él se acabó casando, según yo, ya estando preso. Y hay muchos, o sea, y muchos de ellos reciben mails de chavas que están enamorados de ellos, o sea, El mismo Rodríguez, que fue un súper asesino mexicoamericano que mató muchísimo asesino serial, era todo un rockstar, o sea, tenía un séquito de mujeres que lo iban a ver y le escribían cartas y era como si fuera una celebridad cuando era un asesino maldito. Ajá. Y obviamente, o sea, otra vez, la mayoría de las mujeres no se van a sentir atraídas de una asesino serial, no. O sea, pero sí está ese componente, como otra vez, como Exacto. de la bestia es agresiva, pero tiene que ser una bestia que puedas civilizar, que puedas abrir, ¿no? Domar, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto, yo bueno, diría que esas mujeres que se enamoran de esos vatos están enfermas, pero no sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando que algo ahí instintivo, preevolucionado, se activa en ellos, ¿sí? En ellas. Y eso funciona en mayor o menor medida en el género, pues. ajá, sí. Entonces, bueno, o sea, yo creo que estos como datos que acaban encontrando en lo que las mujeres escriben y en lo que los hombres escriben en Internet, siendo anónimos y no siendo anónimos en lo que buscan, pues acaba reafirmando pues un montón de cosas de lo que ya no está hablando la psicología evolutiva y de lo que ya no está hablando la teoría evolutiva. Ahora, otra vez, o sea, siempre que hablemos de esos temas, no es para moralizarlos, o sea, por ejemplo, Yo sí. eh, decir que muchas mujeres se sienten atraídas por estos hombres hipermasculinos y más agresivos, o sea, decirlo porque hay datos detrás, no quiere decir que a lo mejor sea lo que nos convenga. O sea, no nos conviene a Claro. nosotros los hombres hacernos así de monstruosos, ¿no? Y no les conviene a ellas tampoco a lo mejor tener ese tipo de parejas. Eso en este mundo ya no aplica. Pero si no lo reconocemos, es difícil cambiarlo. O sea, Es ese es el difícil hacer punto. algo al respecto. Sí, Claro. exacto. O sea, por ejemplo, hay muchos hombres que son empáticos, que son más honestos, que te van a ser fieles, que te van a hacer no sé qué, pero son más tranquilos de temperamento, son menos agresivos, y son características que luego no llaman tanto la atención. Ahí, creo que les conté, hay una frase famosa entre psicólogos evolucionistas y entre biólogos evolucionistas que es que los hombres somos un experimento hecho por la mujer durante millones de años, porque muchas de las cosas que tenemos nosotros son seleccionadas por ellas, o sea, Claro. seleccionadas sexualmente. O sea, una cosa es la selección natural por especie y por individuo y otra cosa es la selección sexual. Y en la selección sexual, otra vez, o sea, nosotros tenemos mucho más fortaleza física en la parte de arriba del cuerpo que ellas. Y eso es porque las mujeres preferían a lo largo de esa prehistoria a hombres más fuertes. Y los hombres que están demasiado delgados tenían menos probabilidades de reproducirse y fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? O sea, y todavía hay, pero no como lo había antes. Los hombres, por ejemplo, tendemos, algo que se me hace súper interesante es, en Internet, imagínense que nos metemos a una app para ligar. ¿En qué mienten los hombres y en qué mienten las mujeres? En esas apps, Yo, porque, o sea, ¿qué exageramos o qué hacemos de menos para vendernos mejor? Y ahí encuentras diferencias evolutivas bien interesantes de selección sexual. Yo pensaría que un hombre exagera su estatus, exagera sus logros, y una mujer miente en su edad, dice que es más joven de lo que es, Ajá, y usa fotos con filtro. sí, las mujeres retocan más sus fotos, se ponen menos edad y
y ahí entra, por ejemplo, el aparecer más delgada. O sea, también mienten si les preguntas por el peso, a veces te dicen que pesan menos. Los hombres, es como dice Alfa, los hombres más bien mentimos tratando de parecer personas con ese estatus. Y eso puede ser el tipo de fotos que subimos, ¿no? Entonces, es subir la foto con el reloj así a madres acá, o Con un subir la auto que no foto. necesariamente es tuyo, o en un restaurante Exacto, lujoso. ajá, o sea, Con un traje que estás así marcando los musculotes así todo. sí, o sea, y los viajes, por ejemplo, ¿no? O sea, hablan un poco del estatus y entonces vas a poner tus fotos de viajes, ¿no? Y es bien interesante, o sea, cómo engañamos y en qué mentimos, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta realmente el sexo contrario, qué es lo que valora más. O sea, la mujer miente sobre su edad porque lo que valora el hombre es juventud en gran medida. El hombre va a tratar de parecer que tiene más capital, pues porque eso lo Solvencia valora mucho una económica. mujer, Ujú. solvencia económica, relacionamiento social, todo hecho. De hecho, comparen, por ejemplo, Instagrams, hombres y mujeres. Y es muy común en los Instagrams de mujeres, sobre todo si la chava está guapa, es muy común, pues, su foto en el antro y su foto en el otro antro y su foto en el otro antro y su foto en la playa. Y siempre es ella, un millón de veces. Y ves las de los vatos y es eso, es más bien el relacionamiento, si tienen dinero, el dinero, el estatus, el no sé qué, no sé cuánto. O sea, se ve bien claro. Sí, Alfa. Tenemos un conocido, no voy a dar nombres, que vivió en Alemania un tiempo. No es mi buen amigo Zapata, saludos a mi amigo Zapata, no es él, es otra persona que vivió en Alemania y que él dice que a las mujeres alemanas, según lo que él vio, los hombres que les atraen son los turcos. Alemania tiene un asunto de migración turca impresionante, es como México, Estados Unidos. Entonces hay muchísimos turcos y los turcos son en ese sentido más varoniles, más salvajes, más mamados, guapísimos, altos, hermosos, morenos, más masculinos que los alemanes. Entonces él dice que las mujeres sexualmente se derriten por los turcos y que las mujeres alemanas jóvenes todo el tiempo se la pasan con turcos, o sea que sus parejas sexuales siempre son turcos, pero que no vas a ver a ninguna mujer alemana casándose con un Casada, turco. exacto. Todas las mujeres alemanas se casan con alemanes así, ya peloncitos, de lentecitos, formales, buenos, con su ropita así de hombre, y que Con su ellas son trabajo bien felices establecido, con y un nivel un barote económico, impresionante claro. y felizmente casadas. O sea, felizmente jóvenes disfrutando su sexualidad y felizmente casadas. O sea, que no hay pierde ninguna de las dos. No es como que, ay, me resigno. No, tuvieron la elección. Y siempre eligieron lo que más querían y lo que más les convenía. Creo que tiene un poquito que ver esto con lo que decías de los alfas y los betas. En ese sentido, el hombre alemán, trabajador, formal, todo eso, no es tan atractivo sexualmente, pero forma una pareja ideal en una relación a largo plazo y es bien visto como un padre de familia, como un protector ya en asuntos actuales que son estatus económico y pues acompañamiento emocional y como para ser un buen padre sensato y todo esto, ¿no? Sí, claro, es que de hecho, fíjense, en la competencia sexual entre los sexos, tenemos la táctica de ligar a corto plazo y tenemos la táctica de que sea a largo plazo, ya buscar una pareja con quien quedarnos. Los hombres, en promedio, nos mueven mucho el corto plazo. Las mujeres también, o sea, también les pasa, pero les pasa en menor medida que nosotros. Eh, y cuando les pasa diferente. O sea, por ejemplo, los hombres. Un hombre de mucho estatus puede aceptar tener sexo a corto plazo con muchas mujeres, inclusive mujeres que él considere que están por debajo de su atractivo como pareja. Pero ya para casarse no. Ya para casarse si va a buscar a alguien, le va a tirar alto, ¿no? A la chava alto me refiero a que esté guapísimo. Las mujeres, por ejemplo, eh, cuando quieren ligar a corto plazo, ahí sí se van a ir a veces por lo que más les gusta, o sea, lo que más les atrae como físicamente. Y por eso tiene sentido lo que pasa con los turcos. Si fueran mujeres de altísimo estatus, o sea, si fueran la heroína y tuvieran todo el poder de atracción, pues obviamente agarrarían al vato súper masculino y también con mucha lana, ¿no? Y trabajador y bla, bla, bla. Pero como la vida no es así, como la vida a veces tienes que elegir una u otra, entonces es muy común ver eso en las mujeres, o sea,
que salgan con el vato como el turco, el masculino, y que al final se queden con el que gana bien y es estable. Pero luego, inclusive hay estudios, por ejemplo, de infidelidades femeninas. O sea, así como hay de masculinas, hay de femeninas. La masculina es bien sencilla, ¿no? O sea, el vato grande que le pone las cuernos a su esposa por la chavita de 20. Las mujeres es diferente, o sea, muchas veces le ponen los cuernos al esposo trabajador con el vato guapísimo de yoga, el instructor guapísimo de yoga o con el instructor guapísimo de tenis. O sea, que tienen menos varo, por ejemplo, que tu esposo, eh, pero que tienen mejores genes físicamente, ¿no? Y a veces hasta tienen hijos de ellos y el esposo no sabe. Y entonces tienen lo mejor de los dos mundos evolutivamente hablando. Está de la fregada esto, ¿no? Pero es como el papá que provee y los genes del vato de yoga, ¿no? Y entonces luego te topas familias así, donde ves 3 hijos y uno así es Adonis y los otros dos nada que ver. Y es porque a lo mejor ni siquiera son del mismo papá y el papá no sabe. Este, y esto ya le había dicho, pero las mujeres también son infieles de otra manera. Cuando son infieles de otra manera es cuando sienten que pueden subir de nivel y que su pareja con la que se casaron, por ejemplo, o con la que andan, ya no es una pareja que les parece tan atractiva y entonces cambian de pareja. O sea, son infieles para intentar cambiar de pareja, pero son tipos de infidelidades diferentes. O sea, a largo plazo y a corto plazo. Y pues sí, o sea, son cosas que nos cuesta mucho trabajo quitarnos de encima. O sea, que nos siguen arrastrando porque pues es muy, como muy instintivo. Pero bueno, Aquí lo que sí. quería comentar que me parece interesante, que hubo sobre todo con este libro de Fifty Shades of Grey. Después, hace poco, el año pasado, creo que fue el año pasado, el año pasado, también salió una película muy similar. Creo que era de un güey que era turco también, que era que era como un narcotraficante, pero la historia era casi la misma que de Fifty Shades of Grey, ¿no? Era calcada y era una película. El meme y la crítica que se hizo muy fuerte era de que, ok, o sea, aquí sí era como que una fantasía y que era permitido, porque el tipo que tenía todas estas filias, porque en la película la secuestra incluso, ¿no? Y en Fifty Shades of Grey pues la maltrataba y le daba latigazos y todo esto, pues era un tipo que además medía 1,86, que además tenía los ojos azules, que tenía el pelo perfecto, que estaba mamadísimo y que tenía muchísimo dinero, ¿no? Ah, qué bueno Acá que lo dices, perdón. Los hombres mentimos mucho de nuestra estatura. Eso. O sea, siempre nos queremos ver más altos. Ya, perdón, síguele. Yo no puedo. y el otro era que era miembro de la mafia, pero era miembro de la mafia el más chingón, medía también 1,90, estaba mamadísimo, tenía mucho dinero, y aunque la maltrataba, le enviaba regalos carísimos. Entonces, pues siempre la crítica era esta, ¿no? O sea, y si no fuera así, si fuera Juan Pedro, y de tratar de hacer eso, sería totalmente acoso, ¿no? Iría totalmente en contra de lo que quiere una mujer. Pero si es un güey que está guapísimo y que tiene muchísimo dinero, entonces sí es un halago y entonces sí hay que tratar de romper ese cascarón y no es que en el fondo es bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más quería comentar esa parte que también fue muy llamativa. ¿Qué digo? También los hombres nos podemos dejar arrastrar por mujeres guapísimas que nada más tienen eso, están guapísimas y ya. ¿No? Perdón, lo voy a decir tal cual, nos apendejamos. Y nos arrastran Oh, emocionalmente y nos qué arrastran fuerte, qué económicamente. fuerte, qué lenguaje, Dios mío. No, no puede ser. Language Captain. Y pues es eso, o sea, no, o sea, algo que no le permitiríamos a alguien más, se lo podemos permitir a una chava que está hermosísima. Otra vez, nos sale el animal. La bronca con el animal es que el animal no está diseñado para ser feliz. Y si las mujeres siguen esa fórmula de agarrar a la bestia con estatus y dinero para tener una mejor vida, eso aplica en la prehistoria. Ya no necesariamente va a aplicar ahorita. Y si nosotros agarramos también la misma formulita de agarrar a la chava hermosísima nada más, pues también así nos va a ir, ¿no? O sea, pero pues siguen siendo cosas que es difícil darle la vuelta. O sea, yo me acuerdo un montón, a mí me tocó que saliera Fifty Shades of Grey cuando estaba viviendo en Canadá. Y justo estaba platicando eso con una amiga de allá, que me estaba contando de todo eso porque yo ni siquiera en aquel entonces conocía la historia.
Y mientras me lo estaba contando, o sea, dijimos, es que no manches, estaría interesante darme cuenta, por ejemplo, quién se sale de la sala del cine, ¿no? O sea, quién va a ver esa película. Y eso hice, me quedaba el molde pasada, me metí al cine ese día, no fui a ver esa película, pero sí esperé a ver quién salía de esa sala. Y, Marcas experimentos sociales. y eran puras mujeres, o sea, pero neta eran puras mujeres. O sea, son historias que atraen muchísimo a la mujer, pero que no nos atraen a nosotros. O sea, y es bien interesante. De hecho, luego también ha habido como mucha presión de grupos feministas, por ejemplo, por acabar con las historias, o sea, por acabar por las historias en donde sea el vato de ese tipo y donde también la heroína sea una heroína a lo mejor más pasiva. Pero es que en los gustos de la mujer común siguen buscando eso. O sea, la heroína, por ejemplo, que buscan las mujeres, no es la heroína que parte madres, o sea, que parte madres físicamente. Lo que quieren hacer ahorita en Marvel, por ejemplo, o en Disney. No es eso. No es eso. O sea, las heroínas que las mismas mujeres escriben y que la mayoría de las mujeres leen, por ejemplo, en internet y en ese tipo como de foros, son heroínas mucho más femeninas, con otras características, o sea, con una fortaleza que tiene que ver más bien con persuasiones a través del lenguaje, con persuasiones a través de la forma en la que usan su cuerpo, es diferente, con una fortaleza a lo mejor que tiene que ver más con lo emocional, sí, Dave, y con la intuición. Es que incluso en esta obra de Fifty Shades of Grey, lo que lo hizo muy famosa es que la protagonista era descrita como una mujer que no tenía nada de chiste. O sea, su roommate era guapísima, era elegante, era voluptuosa, todo esto. Y ella era la que dejabas pasar, que no tenía ningún tipo de chiste, era la clásica white que pasaba por encima de todos, que nadie le hacía caso. Y en ese sentido fue muy relatable, o sea, la gente como que dijo, ah, pues soy yo. O sea, esta puedo ser yo. O sea, vivir esa fantasía de que Ajá. yo como una persona que no destaco y sin embargo aquel millonario fantástico mamado se fija en mí, ¿no? Que de hecho es muy común, ¿no? O sea, Bella en la otra, en Twilight, pues es una chava X de prepa también. Marimar, Bella de la Bella y la Bestia, pues también, o sea, es una chava X, ¿no? O sea, no tiene mucho dinero, no, o sea, tampoco, es bonita, eso sí, pero tampoco es así como despampanante. O sea, Pero sí, bueno, sí, es brillante, sí, lee mucho. sí, sí, ajá. Sí suelen ser inteligentes, las heroínas suelen ser inteligentes. Y es algo que las mujeres le dan mucho valor. De hecho, la mujer le da mucho valor a la inteligencia de su pareja a largo plazo. Y también, por ejemplo, han hecho estudios de qué valoran, por ejemplo, hombres y mujeres y hombres gays y mujeres lesbianas. Y las que más valoran la inteligencia son las mujeres, e inclusive las mujeres lesbianas en promedio las valoran todavía más que las hetero. Eso está muy interesante. Eh, entonces, pues sí, hay ahí como un motivo que se va repitiendo mucho. Ahorita que salió ese tema, ya nada más me acordé de esto, pero se me hizo muy interesante. Hubo un estudio que hicieron entre lesbianas que se autopercibían a sí mismas como lesbianas le llaman femme, o sea, como femeninas, y lesbianas butch, ¿no? Y son como lesbianas más masculinas. Y eran personas que se autoidentificaban así. Las butch se dieron cuenta, como estudiándolas y hablando con ellas, que eran más asertivas y eran más dominantes. Y era bien interesante porque eran más celosas, sobre todo cuando sus rivales sexuales tenían más dinero que ellas y más estatus que ellas. O sea, en ese sentido, tenían algunas características como muy masculinas de lo que Masculinos. nos pasa a nosotros. Y luego las lesbianas las más femeninas, era bien curioso porque tenían mucho más probabilidades, por ejemplo, de querer tener hijos que las butch. Eran en promedio más alegres, eran más emocionales, más sentimentales. Y la parte que a mí me hizo bien, como se me hizo muy, muy interesante es que le ponían mucho más valor a el estatus económico de su pareja, aunque fuera mujer. O sea, a la Bush no le importaba mucho cuánto ganaba su pareja. Lo que le importaba es que su rival no ganara más que ella. A la Femme sí le importaba lo que ganaba su pareja. Entonces es como ves los estereotipos otra vez por sexo, pero ahora dentro
Como en la nueva de polaridad, ¿no? O categorías. sea, acá y se vuelven a crear las dos polaridades. Ajá. Y una explicación de eso puede ser que puede que haya lesbianas que sean lesbianas por cuestiones hormonales en su gestación y en sus primeros años, en sus primeros meses de nacimiento. Y son mujeres muy masculinas. Son niñas muy masculinas desde chiquitas. Y esas tienen más propensión a ser butch. Las otras, la sexualidad de la mujer es más flexible que la del hombre, en general. O sea, la sexualidad de la mujer es más abierta, por ejemplo, aunque sea hetero, de repente poder sentir algo por otra mujer. Y entonces las fem se piensa que puede ser eso, o sea, mujeres que a lo mejor están siendo hetero, pero que por a lo mejor muy malas experiencias con hombres decidieron estar con mujeres, eh, pero siguen teniendo preferencias muy, muy femeninas. Los hombres, en cambio, tenemos como nuestra preferencia sexual como que se ancla muy rápido desde la infancia y desde bien chiquitos en los niños ves si vas a ser gay o vas a ser hetero. O sea, como que somos muy simples, ¿no? En ese sentido. Y en los gays tú ves, por ejemplo, lo que buscan en sus parejas y buscan juventud y buscan belleza. O sea, aunque sean en otros hombres. De hecho, dicen que el monstruo dentro del mundo gay, hombre, es la edad. O sea, envejecer en ese mundo es lo peor porque, por ejemplo, un hombre hetero, sí envejeces, pero tienes más capital adquisitivo y entonces puedes tener más parejas. Eh, pero entre hombres es más difícil. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. No sé si ustedes quieren agregar algo. Es un tema bien padre. Si les interesa leer todo el estudio que hicieron, yo se lo recomiendo mucho. El libro se llama Un billón de pensamientos retorcidos. Bueno, 1.000 millones en español de pensamientos retorcidos. A Billion Wicked Thoughts. Y ahí lo van a encontrar. O sea, es muy amplio. Yo ahorita nada les conté algunos detallitos, pero me divertí mucho y creo que ustedes también se pueden divertir mucho si lo leen. Y bueno, la verdad es que fue un tema bastante interesante. Siempre deja mucho saber realmente, evolutivamente, que he aprendido mucho en este podcast, que realmente, pues sí nos pega mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos, ese factor evolutivo, tanto en hombres como en mujeres. Y la verdad, los datos que diste el día de hoy sí están bastante interesantes. Como siempre, amigos, si tienen ustedes alguna duda o algún comentario acerca del tema que tratamos aquí, por favor pónganlo en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que ustedes crean que va doc con nuestro podcast, también hágalo. Y como siempre, agradecerles. Muchísimas gracias por escucharnos, o aquellos que nos ven en YouTube por vernos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana en otro podcast de La Risa y el Olvido.